Aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme?
Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Entre los dichos mexicanos o hispanos, tenemos unos muy interesantes que traigo a colación con este tema. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Del plato a la boca se cae la sopa. ¿A qué aduce estos refranes tan populares en nuestra gente? Dicen que los dichos son evangelios chiquitos, o sea, son verdades en forma breve. Bueno, muchas veces prometemos tantas cosas. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una aflicción, alguna necesidad, vamos y prometemos hasta las perlas de la Virgen. El problema es que las perlas son de la Virgen y no son tuyas. Prometemos cosas que ni siquiera tenemos, porque estamos tan desesperados buscando, ¿verdad?, la ayuda o lo que sea, y entonces prometemos lo que no debemos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto lo saqué a colación porque la primera lectura es del Antiguo Testamento, es el libro de Josué. ¿Quién fue Josué? Bueno, Josué fue el caudillo después de Moisés. Moisés fue llamado por Dios. Él tuvo un encuentro con Dios a través de aquella planta, ¿verdad?, del desierto, que estaba incendiada, pero no se consumía. Y la curiosidad mató al gato. Moisés dijo: ¿cómo es posible que esa planta esté en fuego y no se consuma? Y lo fue ahí, y Dios vio que se acercaba, y Dios aprovechó para comunicarse con él. Le dice: Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Y Dios lo llamó. ¿Y qué hizo? Sacó a una multitud de Egipto, al pueblo judío. Lo sacó al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto 40 años. ¿Fue todo bonito? No. Lloraban, protestaban, alababan, se quejaban, volvían a bendecir a Dios, se volvían a quejar, y Dios les mandaba el maná, Dios les mandaba las codornices, Dios les mandó el agua que necesitaban. Era un pueblo necio, un pueblo insensato, un pueblo de cabeza dura, un pueblo con un corazón totalmente adverso a Dios. De repente buscaban a Dios y los alejaban, y era un pleitazo. Pero dice la Sagrada Escritura que Moisés era el más humilde de los hombres de la tierra y que se comunicaba con Dios de una manera profunda, cara a cara, dice ahí la Sagrada Escritura. Y vemos al final ahora, en este texto del libro de Josué, dice aquí que en aquellos días Josué había llevado al pueblo ya a entrar a la tierra que Dios había prometido. Josué tenía ya una experiencia porque había sido discípulo de Moisés, y él había visto los malos comportamientos del pueblo judío, del pueblo israelita. Y entonces él se reúne con toda la gente. Y aquí hay un punto importante. La palabra que ponemos en el Antiguo Testamento del caudillo es Josué, pero realmente en el hebreo el nombre es Jesús. Jesús. Ese es el nombre, Jesús, hijo de Nun. Josué lo decimos nosotros, pero es la palabra más correcta. Y en ese momento, aquí nos encontramos a Josué, ya había pasado Moisés, y entonces nos encontramos a Josué con una actitud desafiante, con una actitud bien directa, y les dice al pueblo de Dios, o al pueblo de Israel: si no les agrada servir al Señor,
digan aquí y ahora a quién quieren servir. Como diciendo, ¿saben qué? Estuve 40 años con todos ustedes y sus padres. Sus padres murieron en el desierto. Los únicos dos que entraron a la tierra prometida fueron Caleb y Josué, porque hasta Moisés se les murió en la entrada, porque Dios le dijo, por haber pecado no entrarás a la tierra prometida. ¿Qué simboliza todo esto? Moisés y todo el pueblo que murió simboliza la vida antigua, la vida de pecado, la vida en la que las personas se quejaban, lloraban, protestaban, un pueblo quejumbroso, y ese es el lenguaje del diablo. En cambio, Josué simboliza la vida nueva, el nuevo pueblo de Israel. Josué es Jesús, el Hijo de Dios, simboliza eso. Y Josué llega el momento en que le pide a ese pueblo nuevo que ya pasó por toda esa purificación, que son los descendientes, no entraron los primeros judíos, sino la segunda generación. A ese pueblo le dice, vamos a poner las cosas en claro. ¿A quién quieren servir? ¿A los dioses que nuestros antepasados adoraron allá en Padán Aram, allá más allá del Éufrates, o a los dioses paganos que tienen aquí los cananeos en la tierra que Dios nos heredó aquí? ¿Qué quieren? ¿Qué desean? Yo ya estoy cansado. Y les dice, porque en cuanto a mí me toca, mi familia y yo serviremos al Señor Todopoderoso. O sea, Él es claro. ¿Y qué le contesta a la gente? Lejos de nosotros abandonar al Señor y servir a otros dioses. Es nuestro Dios el único, y es el que nos sacó de Egipto de la esclavitud, y también nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Qué bonito, qué interesante. ¿Y lo cumplieron? No. ¿Qué nos dice el libro de los jueces? Cada rato pecaban, se alejaban, volvían, gritaban a Dios, Dios les mandaba un juez, los liberaba, y ahí estaba a hacer la historia. Pero aquí Josué es bien tajante, como diciendo, nuestro Dios es uno solo y nos ha dado sus mandamientos, su palabra, sus ordenanzas que debemos nosotros obedecer. Y aquí está Jesús y dice, yo soy la cabeza de la iglesia y este es mi cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, su pueblo redimido a través de su sangre, de su sacrificio en la cruz. Y nos dice, ¿quieren permanecer en la única familia que existe? ¿Cuál es la única familia? La Iglesia Católica, es la que Él fundó. ¿O queremos ser cristianos de menú? Yo me gusta que solamente debemos bautizar a los adultos y seguir las disciplinas así. Y salieron los bautistas. Nosotros le damos más énfasis a los alimentos puros y guardar el día sábado. Salieron los adventistas. Otros, la santidad es muy importante y tenemos que llegar a ciertas normas y de esta y esta manera. Los metodistas. Y luego surgen por allá otros. El Espíritu Santo es bien importante, hay que sanar, hay que liberar y todo. Los pentecostales. No podemos sufrir, tenemos que vivir la vida. Pare de sufrir. Las sectas. Y así van surgiendo iglesitas, comunidades de menú. Me gusta esto y esto y esto, pero no me gusta esto ni esto ni esto. No se puede hacer así. ¿Qué pasa cuando en tu casa la mamá hace la comida? Y la mamá hace la comida para sus hijos y su esposo y a todos los que están en su casa. Y que llega el hijo. ¿Qué hiciste de comer, mamá? Pues hice esto. Ay, mamá, yo no quiero arroz, yo no quiero frijoles, yo no quiero esto. ¿Y qué dice la mamá? Hijita, aquí no hay menú, aquí comes lo que hice y se acabó. Así es. Eso nos pasa en todas las familias. Veo que aquí muy cerca ha pasado. Bueno, es que Jesucristo nos da todo lo que nosotros necesitamos. No quiere que seamos personas de menú. Quiere que nosotros aceptemos la verdad completa que Él ha entregado a la Iglesia Católica. Jesús dice,
yo establecí esta alianza con mi sacrificio en la cruz, con mi sangre derramada, y les di en la Eucaristía esto. Y aquí vamos a entender un poquito más en la carta de San Pablo a los Efesios. Aquí encontramos dos cosas. Habla del matrimonio, pero también está hablando de Cristo y su iglesia. Cada matrimonio que existe aquí, casado por la iglesia, simboliza la unión de Cristo con su pueblo. Por eso en las misas de sacramento del matrimonio no ponemos el acto de penitencia al principio, pidamos perdón por nuestros pecados, sino viene primero el varón, aquí se pone, y después vienen entrando las familias, y al final, que a veces llega tarde, la novia. Y después de que vienen los cantos bonitos, y cuando entra la novia, toda la gente ya está de pie y empieza la marcha nupcial. Tarararán, tarararán, la música célebre, así fuerte y todo, y entra la mujer vestida hermosamente. ¿Por qué? Porque esa mujer simboliza la iglesia de Cristo y el varón está aquí en el santuario esperando a su prometida. Esa es la alianza que tú tienes con tu esposa. Escúchame, varón, esa alianza que hicieron un día hace 5, 10, 15, 50 años, no importa. Un día viniste tú, porque al final de los tiempos la iglesia se levantará, la iglesia de todos los siglos, del siglo I hasta el final del mundo, se levantará la iglesia vestida y revestida de la gloria de Dios a encontrarse definitivamente con el amado de nuestro corazón. El esposito que tienes ahorita representa a Cristo. A veces muy bien, a veces nada bien, pero pues es el que escogiste. Pero aquí vamos a hacer un lado de eso. Ya te tocó, ya lo tienes. Pero aquí vienen las ordenanzas que hace Jesús y les dice: quiero que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. En ese momento varios maridos voltearon a ver a la esposa. Oílo lo que dijo el padre, mira lo que dijo. Y las mujeres ahí, ok. Porque el marido es cabeza de la mujer. Oí lo que dijo el padre, la esposa. Como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así las mujeres sean dóciles a su marido en todo. Y el esposo, mira lo que dijo el padre Rubén, y la esposa sí. Nada más que hay una cosa. Estamos hablando de matrimonios cristianos, que los esposos representan a Cristo Jesús, luz del mundo, sal de la tierra, fortaleza de los débiles. Y cuando dice aquí que las mujeres sean dóciles a su marido en todo, quiero decir en todo lo que es cristiano, lo que está dentro del universo cristiano. Toda cosa impura, sucia, que no es digna, no estás sujeto a mujer, porque tienes la dignidad de hija de Dios. Y por tanto cualquier cosa que vaya o atente contra los principios cristianos, la castidad, la honestidad, la santidad, no estás obligada. Y después dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Ahora volteala a ver y dile, mira lo que dice el padrecito. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y puedes decir, ¿y cuánto amó Cristo a la iglesia? Ahí lo tienes. Se dejó morir. Por eso dice, como Cristo se entregó por ella para santificarla y purificarla con el agua y la palabra. Pues Él quería presentársela a sí misma resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Hey, marido, tu trabajo no es embellecer a tu esposa,
Ella se las puede ingeniar sola. Tu trabajo es que tu esposa se sienta digna hija de Dios. Aunque la mujer es del sexo débil, no en el sentido físico, porque muchas veces la mujer sobrevive al marido. Cuando se muere un esposo y la mujer queda viuda, es un dolor muy grande. Pero la mujer no se muere luego. ¿Por qué? Porque la mujer dice, mis hijas, mis hijos, mis nietos, tengo que sobrevivir, aunque me quiero morir porque murió el amado de mi corazón con el que me casé, pero tengo que luchar por mis hijos y por mis nietos. Siempre así son las mujeres. Por eso se muere el varón y la mujer grita, me quiero morir contigo. Y 20, 30 años después, ahí está todavía viva la mujer. Así pasa. En cambio, se muere la mujer y a los 3 meses el marido ahí le sigue o se casa. Así es. Tristemente, pero así es. ¿Por qué? Porque los hombres dicen que somos fuertes, ¿no? A la hora aguantamos, no sabemos ni lavar el chonino. Por eso andamos buscando quién me atiende, quién me cuida, quién me hace. Y la mujer no. La mujer sigue adelante. ¿Por qué? Porque tiene ese carácter que Dios le ha puesto. Pero debes amarla. Dice, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Cuando tú desprecias a tu esposa con palabras insolentes, con palabras hirientes, no sirves para nada. El que no sirve eres tú, porque el Señor lo dice. El que se ama a sí mismo, ama a su esposa como a sí mismo. Nadie jamás ha odiado su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia. Cristo Jesús, el marido de todos, porque es el marido de la iglesia y nosotros somos la iglesia, dice, yo me entrego mi cuerpo, entrego mi sangre, entrego mi vida para que tú vivas, para que tú seas feliz, para que tú sigas adelante, porque quiero santificar, purificarte, quiero hacerte una nueva criatura, lo doy todo por ti, me entrego por ti y yo quiero que tú vivas para siempre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso amor de Jesucristo para cada uno de nosotros! Porque el matrimonio de aquí solamente es por un tiempo. El verdadero matrimonio que todos nosotros tendremos, solteros, casados, sacerdotes, todos, será la unión definitiva con Dios. El Antiguo Testamento quedó atrás. El Nuevo Testamento es la promesa y por eso se nos dio el Espíritu Santo. Y aquí quiero compartirles un poquito lo que le pasó a Jacob, uno de los patriarcas. Jacob vio a una mujer joven llamada Raquel, se enamoró perdidamente y quería casarse con ella. Y el padre de esa muchacha le dice a él, trabájame 7 años y te la doy por esposa. Y pues aquel con el amor requiere sacrificio, se puso a trabajar 7 años con este hombre. A los 7 años te la doy, ven, vamos a celebrar las bodas. Las bodas se celebraban en la noche. Y llegó la novia tapada. No vio con quién se casó. Ya bebido y entrando en la tienda de campaña para la noche que tenían que tener. Y en la mañana que se levanta Jacob y que va viendo a la mujer, no era Raquel, era Lía, una viejía, ya que era mayor que ella, que la otra. Y sale bien enojado y le dice, oye, me engañaste. Yo me quería casar con tu hija Raquel y me diste a Lía. Y le dice, pues es que pues no es correcto que se case la joven y luego se quede la viejita. Y pues trabájame otros 7 años y te doy a la otra. Y era tanto su amor que se quedó otros 7 años y recibió a Raquel. Eso es un simbolismo. Jacob simboliza a Dios que se entrega de amor, pero la primera mujer le falló, no era la que él deseaba, porque no era, que simboliza el pueblo de Israel, el pueblo antiguo, que desechó, que rechazó a Dios y de muchas maneras, y Dios le entregó todo, se entregó, pero no le dio el servicio que él quería.
Y Raquel simboliza a la iglesia. Tuvo que sacrificar, entregarse más y venir a morir por nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y así nos pasa a los sacerdotes. Cuando estudias en el seminario, te preparas y te dicen, bueno, pues realmente no es que no te cases. El sacerdote se casa con la comunidad que va a servir, a la que se va a entregar. Y pues me ordeno sacerdote y me dicen, te vas a reina de la paz. Y llego y pues hagan de cuenta, pues llegó la novia, no la conocía. Y entonces conocí la parroquia con toda su gente y destapé. ¡Ay, Jesús! ¿Esa es la novia que me tocó? Peleonera, enojona, reviejía, de repente sus tones de joven, de repente se ve vieja. ¿Qué simboliza todo eso? Nuestra comunidad con todos nuestros pecados, con nuestras cargas, con todos nuestros problemas. Me dice Dios, ándele, se casó con Queen of Peace, con la iglesia. Ay, Señor, ¿y qué hago? Pues entréguese, sacrifíquese por ella. Trabaje para que esa iglesia sea santa, buena, inmaculada, preciosa. Ese es el trabajo. Usted me representa a mí y usted en esa comunidad los va a amar, los va a fortalecer, les va a quitar sus arrugas del pecado, les va a quitar todo el mugrero que tienen, porque tú me representas a mí. Yo soy Jesucristo que lavo a mi pueblo a través del sacramento de la reconciliación. Les doy mi cuerpo y mi sangre para que se alimenten, para que crezcan. Prepáramelos para el final de los tiempos. Uy, Señor. Entonces, Señor, como dice, mira más allá. No mires eso. Mira el futuro. Te entregué ese pueblo para que lo purifiques con mi sangre, lo santifiques con mis sacramentos, con mi palabra. ¿Va a costar? Te va a costar. Y Jesús, mira lo que me costó a mí. Te va a costar, pero tienes que hacer. Ese es el compromiso que yo tengo con ustedes. Mi compromiso de estar orando todos los días, la liturgia de las horas, por su santificación, por su purificación, por su conversión, por su sanación y por los que se han ido. Señor, los que ya se vieron, por favor, llévalos, porque me vas a pedir cuentas a mí como sacerdote. Ese es el trabajo del sacerdote. Así que no piensen, maridos, que ya ustedes tienen la carga. A mí me tocó con todos ustedes, maridos y esposas. Pero ese es el trabajo que uno debe hacer. Para poder salir adelante, tenemos lo que nos dice el Evangelio de hoy. Jesús dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El milagro de la Eucaristía. Y dice que en esto los discípulos se escandalizaron. Esto es difícil. ¿Quién puede admitir eso? Pero fíjense muy bien, aquí hay dos tipos de grupos. Los discípulos eran aquellos 70 enviados por todos lados. Fueron e hicieron milagros en el nombre de Jesús, predicaron. Pero cuando Jesús ahora se presenta como pan de vida, comenzaron a dudar. Oye, no, este ya se deschavetó, ya está chisqueado. ¿Qué le pasa? ¿Cómo nos va a dar su carne y su sangre? Y Jesús dice unas palabras interesantes. Si se escandalizan con eso, ¿qué dirán cuando vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Porque Jesús es Dios, el Hijo de Dios, y estaba entronizado en el cielo. Y dice, el Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Y esto es el momento interesante en la Eucaristía. Aquí, cuando el sacerdote celebra, desciende con sus manos, dice, te pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre ese pan y este vino. O sea, es el Espíritu Santo el que realiza el milagro de la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. 1. 2. No es un mero simbolismo, no es un significado, es una realidad espiritual. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús presente en la Eucaristía por el poder del Espíritu Santo. No estás comiendo carne muerta ni sangre muerta del crucificado,
sino estás comiendo la carne y la sangre viviente, eterna del Hijo de Dios resucitado. Y esa carne y sangre del que comes, al entrar en ti, comienza a realizar una transformación. Por eso los santos, como el Padre Pío, como Catalina de Siena, Catalina de Emmerich, Teresa Newman y tantos santos, cuando tomaban la carne y la sangre de Jesús en la Eucaristía, no necesitaban comer nada y no bajaban de peso, no tenían hambre, no tenían sed, porque comían el pan de los ángeles, lo que te transforma. Pero ¿cómo está nuestra fe? Y se escandalizaron esos discípulos, no entendieron. Hoy, ¿cuántas comunidades cristianas niegan la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Lo más triste es que muchos católicos creen que es un mero simbolismo. No, es Jesús realmente presente. En los milagros eucarísticos que hemos conocido desde el principio de la historia, siguen ahí presentes. Los científicos lo han revisado y dicen, la carne es humana y la sangre es humana. Y lo más impresionante es que esa carne y esa sangre están vivas. Las células están vivas, están palpitantes, no está muerta, no está momificada, no está reseca, está como si acabara de salir de las venas, de las arterias de una persona. Cuando a ti te sale sangre, la sangre al tocar el aire se muere, la carne se muere. En las hostias consagradas y que se hace la presencia visible, está ahí Jesús viviente. Y pueden pasar siglos y siglos y sigue ahí. No pasa nada, sigue vivo, no muere. Por eso Jesús hace la última pregunta. Cuando se escandalizan sus discípulos, voltea a los 12, sus discípulos apóstoles cercanos. ¿Ustedes también quieren dejarme? Y esa pregunta Jesús te la hace hoy a ti, cristiano católico. ¿Tú también quieres dejarme? ¿Tú ya no quieres comulgar mi cuerpo y mi sangre, mi alma y mi divinidad? ¿Tú no necesitas de mí? ¿Crees o no crees? Nuestra fe no es de menú. Si Jesús dice que ahí está Él presente, Jesús no miente. Lo dijo y desde el principio de la iglesia lo ha creído la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Por eso te dice, ¿también quieres dejarme? ¿Qué le responderás? Como Pedro. Señor, yo no entiendo estas cosas teológicas. Pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y creemos que tú eres el Santo de Dios. Ante ese milagro impresionante de la presencia real, no nos queda más que estar de rodillas y decir, creo, Señor, aumenta mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie.